Bienvenido a Noticias Sin Adorno, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico. Mi nombre es José Joe Vargas y estoy aquí junto a Angie González, que les traemos las noticias del día de hoy. Y hoy tenemos para discutir el día de hoy, la noticia es Logia Masónica firma acuerdo con Departamento de Educación para ofrecer talleres a niños en escuelas públicas. También tenemos estudio que vincula la vacunación infantil con el desarrollo de enfermedades crónicas. También tenemos Proyecto Veritas, publica video donde ex empleado del Departamento de Defensa señala a Epstein como un activo de la CIA y el Mossad. También tenemos el Colegio de Tecnólogos Médicos anunció hará pruebas de plomo sin referidos médicos. También tenemos la noticia de que Trump anuncia un acuerdo de 20 puntos para terminar la guerra en Gaza y Cisjordania. Y también tenemos que el FBI revela vínculo entre ataque de ICE en Dallas con el asesinato de Charlie Kirk. Y antes de empezar con las noticias el día de hoy, vamos con la reflexión con la doctora Angie González. Angie, buenos días. Buenos días para todos los que nos están viendo en esta mañana. Gracias por seguirnos todas las semanas. Y como siempre les decimos, la Biblia es una autoridad, es un libro, es un documento que es relevante y es pertinente para la discusión pública. Si la dejamos fuera, vamos a quedarnos incompletos en el análisis que hacemos de las cosas que ocurren en nuestro diario vivir. Así que hoy yo quiero compartir una expresión, una enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, los versos del 1 al 3. Él dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y yo creo que este es uno de los temas que no se quiere hablar en la nación americana y por supuesto en Puerto Rico. En nuestros foros públicos no queremos hablar de la violencia contra las iglesias y de los crímenes de odio contra los grupos religiosos. Y no podemos hablar de eso porque ese discurso no es políticamente correcto. En el foro público usted puede hablar de que hay violencia contra las mujeres, de que hay violencia contra los negros, hay violencia contra los inmigrantes, hay violencia contra los homosexuales, hay violencia contra los transexuales, pero usted no puede decir que hay violencia contra los religiosos. Esto es un tema que no se puede mencionar, esto no es políticamente correcto, ¿ok? Pero la violencia contra las iglesias es un problema de gran proporción en los Estados Unidos. Pasado domingo, 28 de septiembre, un hombre armado abrió fuego dentro de una iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejando varios muertos, dejando varios heridos y dejando destruido por completo, reducido a cenizas, el templo en donde estas personas se estaban congregando. Y yo quiero dar una mirada breve, no es exhaustiva, a algunos eventos que han ocurrido recientemente en los pasados años de ataques importantes contra las iglesias o algunos otros grupos religiosos en los Estados Unidos. Tenga una muestra. Mire, el 27 de agosto de 2025, esto fue el mes pasado, 2 niños murieron y varios otros resultaron heridos en un tiroteo que ocurrió durante la misa en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis. Todos recordamos eso fue el mes pasado y fue un tiroteo contra niños. El 16 de junio de 2022, un hombre abrió fuego durante una cena de confraternización en la iglesia episcopal San Esteban Vestavia Hills en Alabama, matando a 3 personas. Y no causó más daño porque uno de los comensales en la actividad religiosa lo golpeó con una silla plegable y lo retuvo hasta que llegó la policía. El 27 de octubre de 2018,
11 judíos que asistían a los servicios de la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh fueron asesinados a tiros por un tirador que ahora enfrenta la pena capital. El 5 de noviembre de 2017, el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Texas. 25 personas, incluidas una mujer embarazada, murieron en la primera iglesia bautista en Sutherland Springs, en Texas. El 24 de septiembre de 2017, un hombre abrió fuego en la iglesia de Cristo Burnett Chapel en Nashville, Tennessee, matando a una persona e hiriendo a varias otras, incluido el ministro. El tirador fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2019. Y si usted se mete en internet y empieza a buscar bajo el tema de los ataques contra las iglesias, las sinagogas y otras organizaciones religiosas en los Estados Unidos, usted se va a sorprender. Ahora, yo quiero que hablemos el tema de los crímenes de odio. Y si producción me ayuda, por ahí tenemos una imagen, es una tablita pequeña que aparece en la página de, les cuento rápido, esto está, usted busca en www.justice.gov bajo el tema de crímenes de odio, hate crimes. Y si usted busca, ahí la tenemos, usted busca, esto es de 2024, el año pasado, usted va a encontrar ahí que los grupos que más crímenes de odio enfrentan siguen siendo los grupos raciales, pero los grupos que más enfrentan ataques de crímenes de odio son los grupos religiosos, y esto significativamente por encima de los grupos de diversidad sexual y diversidad de identidad de género. Entonces, nosotros lo que estamos escuchando todo el tiempo en los medios es que la violencia mayor es contra las personas discriminadas por su sexo o por su identidad sexual, su género, su orientación sexual. Y la realidad es que no. Siempre, históricamente siempre, la discriminación mayor y los crímenes de odio mayores han sido contra las diversidades raciales, pero en segundo lugar, la mayoría de los actos de crímenes de odio están dirigidos contra los grupos religiosos. Y Mateo, en el capítulo 10, verso 22, Jesús dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en efecto, a los cristianos no nos sorprende la persecución, y Jesús mismo nos advirtió que esta iba a ser una realidad a lo largo de la vida de los cristianos, a lo largo de la historia de la existencia de la iglesia. Ese no es el problema. Lo que pasa es que una cosa es aceptar que seremos aborrecidos y que seremos perseguidos, y otra cosa es permitir que otros grupos mientan, queriendo hacerse las víctimas cuando en realidad están muy lejos de vivir la violencia que vive la iglesia. Todavía en los Estados Unidos es donde menos violencia viven los cristianos. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Puertas Abiertas para el 2025, para este año, más de 380 millones de cristianos sufren persecución en el mundo, lo que representa 1 de cada 7 cristianos en el mundo. Así que pongamos la violencia en su justo contexto, pongamos los crímenes de odio en su justo contexto para que podamos entonces entender la violencia de manera más efectiva. Joe. Gracias. En eso meditamos. También aprovechamos para anunciar que hace poco se registró un temblor de 7.0 en las Filipinas. Este temblor de 7.0 sacudió la isla. Hay víctimas y daños alertantes. Aparentemente sí ha habido muertos. Así que para más información ya está publicado en la página de Facebook de Tiva TV para que ustedes puedan ver más información. En las noticias del día de hoy tenemos que la logia masónica firma acuerdo con el Departamento de Educación para ofrecer talleres a niños en escuelas públicas. Si puede el señor director ir con la primera gráfica. Y esto es que el 10 de junio del 2025 el Departamento de Educación
anunció mediante su página oficial de Facebook la firma de un acuerdo colaborativo con la Gran Logia Soberana de Puerto Rico para impartir talleres sobre su filosofía y valores en escuelas del país como parte de una iniciativa llamada Proyecto Colmena. Próxima foto, señor director. La controversia surge por la falta de consulta pública antes y luego de firmar el convenio del 9 de julio, generando preocupación entre padres y encargados quienes no fueron informados de manera adecuada sobre el contenido filosófico que la logia masónica impartirá en estos talleres dirigidos a los estudiantes. El tema tomó relevancia este fin de semana luego de que circularan en redes sociales imágenes de la gobernadora Jennifer González, participando en una ceremonia masónica celebrada en el Hotel Conquistador en Fajardo. Esto durante la conmemoración del 140 aniversario de la masonería en la isla, donde se celebraron rituales y actos simbólicos. En la fotografía aparece Jovín, esposo de la gobernadora, portando un delantal masón, hablando desde un podio a la congregación, y aclaramos, ¿verdad?, que aunque la libertad de culto protege el derecho de todo ciudadano a profesar la religión que desee, lo que llamó la atención pública no fue la nueva afiliación masónica de la gobernadora y su esposo, sino la ausencia de transparencia previa acerca de sus vínculos y de qué tipo de uniones, si alguno, ha iniciado la gobernadora a hacer entre las logias masónicas y las oficinas gubernamentales. Y es ante esta sospecha que descubrimos el acuerdo entre el Departamento de Educación de Puerto Rico y los masones para impartir talleres en las escuelas del país. A continuación, el director con la próxima imagen, vemos una foto donde aquí presentamos las imágenes que divulgó el Departamento de Educación, donde se puede ver al secretario de Educación, Eliseo Ramos Párez, dentro de una logia junto al gran maestre de la orden, firmando el documento que formaliza la colaboración. Próxima lámina, señor director. Aunque el departamento ofreció escasa información, limitándose a hablar de terapias del habla y orientación relacionada con el autismo, lo cual es muy importante, la Gran Logia de Puerto Rico publicó un post con más detalles sobre el proyecto Colmena, que incluye talleres sobre valores y principios alineados con esta filosofía. Sobre esto, señor director, hay 3 fotos para que conozcan el post. En redes sociales, simpatizantes de la masonería mostraron respaldo público a la propuesta, compartiendo símbolos organizacionales en los comentarios de la publicación que anunciaba el convenio. Y para esto vamos a ir 2 fotos más adelante, la foto número 10, donde se habla, ¿verdad?, el programa Colmena al que el Departamento de Educación planea exponer a los niños. Toma su nombre este proyecto del concepto de la colmena, y esto es explicado en el libro Illustration of Masonry de William Preston. Si puede el señor director ir a la foto del libro, y este libro se publica en 1772, y es que en este libro habla que en la simbología masónica la colmena alude al trabajo que trasciende lo físico, aportando a lo que ellos llaman la gran logia en los celestes. La elección de ese símbolo para un programa escolar despierta preguntas sobre si detrás de esto están adoctrinando a los niños con simbologías masónicas para trascender el discurso educativo e influenciar a los estudiantes sin un debate público sobre sus implicaciones religiosas, particularmente a los estudiantes que provienen de familias cristianas, quienes han considerado históricamente como algo contrario a sus principios de fe la masonería. Próxima foto, señor director. La entrada de la filosofía masona al sistema de educación público choca con una zona legal que exige una investigación urgente, porque aunque existe en Puerto Rico la llamada Ley de Libertad Religiosa, de la autoría de Tomás Rivera Chat, que busca evitar restricciones indebidas del gobierno en el ejercicio de las creencias religiosas,
no estaría claro bajo qué criterios aplicaría esta normativa al proyecto masónico Colmena, ya que los masones declaran que no son una religión y según alegan supuestamente miembros de esta fraternidad, su inscripción en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es como una corporación sin fines de lucro y no como una organización religiosa. El conflicto es que jurídicamente, si la organización no se autoidentifica como confesión religiosa, las disposiciones de la Ley de Libertad Religiosa podrían no aplicarse a su actividad de impartir su filosofía a estudiantes del sistema público. Esto pudiera restringir el derecho al acceso a los masones a espacios escolares para dar estos talleres. Mientras tanto, padres advierten que en ausencia de transparencia y consentimiento informado, el proyecto Colmena podría dar una exposición no deseada a los menores de símbolos, rituales y contenidos filosóficos cuya naturaleza no fue debidamente aclarada ni debatida públicamente. Angie González. Eso está bien peligroso, ¿sabes? Lo Eso sé. está bien peligroso porque la realidad es que la masonería sí es un constructo religioso, tiene unos dogmas, y entonces el problema es que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nos dice que nosotros tenemos que garantizar una educación que sea gratuita y no sectaria. Por lo tanto, yo creo que es importante tocar puertas entonces en la oficina de los senadores, pero principalmente en la oficina del senador Rivera Schatz, para que podamos indagar con más detalle, con más cuidado acerca de esta casualidad en donde se dan estos contratos a los masones de Puerto Rico justo al momento en que don José Jovín, el primer caballero de Puerto Rico, incursiona en la masonería. Así que esto es una noticia a la que tenemos que darle seguimiento. Peligroso por demás. Sí. Ahora, yo quisiera hablar, quiero traer al conocimiento de ustedes un estudio que sacó a la luz recientemente el doctor Peter McCulloch, pero el estudio realmente ya tiene 3 o 4 años y por alguna razón misteriosa, este estudio pues, no se había publicado y no se sabía de él. Si producción me tiene, por favor, la imagen del encabezado de este estudio, ahí está, para las personas que quieran buscarlo en internet, está en inglés y es un estudio que tiene unas 20 y pico de páginas en español. El estudio se titula Impacto de la vacunación infantil en los resultados de salud crónica a corto y largo plazo en los niños, un estudio de cohorte de nacimiento. Este estudio fue realizado por el Sistema de Salud Henry Ford en Detroit, Michigan, Departamento de Ciencias de la Salud Pública, División de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, Detroit, Michigan. Y el objetivo era comparar los resultados de salud a corto y largo plazo de los niños expuestos a una o más vacunas con los no expuestos. En el estudio se evaluaron, esto fue un estudio independiente, no contaba con financiamiento externo. ¿Okay? Esa nota es bien importante. Y se evaluaron los expedientes de unos 18.468 niños nacidos entre el año 2000 y el 2016. Los resultados de un total de 18.468 sujetos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para el estudio, en los cuales 1.957, casi 2.000, no tuvieron exposición a ninguna vacuna y 16.511 recibieron al menos una vacuna. El estudio encontró que la exposición a la vacunación se asociaba de manera independiente con un mayor riesgo de desarrollar una condición de salud crónica. Entre las condiciones de salud crónicas, la exposición a la vacunación se asociaba de manera independiente con un mayor riesgo de asma,
enfermedad autoinmune, enfermedad atópica, eczema y trastorno del neurodesarrollo. Entre los trastornos del neurodesarrollo se pudiera encontrar el autismo. El estudio sigue diciendo que no hubo condiciones de salud crónicas asociadas con un mayor riesgo en el grupo que no estuvo expuesto a vacunación. Y la probabilidad general de estar libre de una condición de salud crónica a los 10 años de edad en esta muestra fue de 43% en el grupo expuesto a vacunación y de 83% en el grupo no expuesto. Así que el 83% de los niños que no estaban expuestos a ninguna vacunación tuvo una probabilidad de no tener condiciones crónicas y solo el 43% de los niños que tenían al menos una vacuna. En conclusión, este estudio encontró que la exposición a la vacunación se asoció de manera independiente con un aumento general de 2.5 veces más en probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica en comparación con los niños no expuestos a la vacunación. Esto sugiere que en ciertos niños la exposición a la vacunación podría aumentar la probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. Increíble. Le damos nuevamente las gracias, sí, a la administración Trump porque está tratando de descubrir cuál es este misterio, porque algo es lo que está causando este aumento de personas con autismo. En otras noticias tenemos que un video de un ex empleado del Departamento de Justicia acusa a Epstein de ser un agente de la CIA y el Mossad, alegando que esa es la razón por la que han encubierto los expedientes de Jeffrey Epstein. Y es que un video publicado el pasado 24 de septiembre por el medio conservador Project Veritas reactivó el debate sobre Jeffrey Epstein cuando un hombre identificado como Glenn Prager, un ex inspector del Departamento de Justicia con más de 20 años supervisando investigaciones sensibles en la agencia como el FBI y la DEA, asegura que Epstein actuó como un activo de la CIA y del Mossad israelí y que las autoridades estadounidenses evitaron procesarlo a fondo para proteger sus intereses de inteligencia a figuras políticas y corporativas influyentes. Importante recalcar que esto aplica tanto a administraciones demócratas como administraciones republicanas. Tenemos un video, si el señor director puede ponerlo, para que el público pueda ver de qué hablamos. Está encargada, el reportero que está encargado de Project Veritas, Prager, que es la persona que están viendo ahí en pantalla, fue grabado el 8 de septiembre de este año, el 2025, un vuelo de Phoenix a Washington y sostiene una conversación extensa con una periodista encubierta. Sus declaraciones registradas también durante una cena de casi 2 horas en el restaurante Blue Dog Tavern revelan tensiones internas dentro del aparato federal y un posible patrón de protección a individuos influyentes vinculados a la red de prostitución de menores de Epstein. Si puede, señor director, regresar acá. Entre las afirmaciones claves que hizo Prager, él dijo: no se habla de esto todavía, pero pronto saldrá que Epstein era un informante de la CIA. No querían ir tras él porque era un activo para Estados Unidos e Israel, afirmó Prager. Prager también sugiere que esta relación explicaría por qué fiscales y altos mandos del Departamento de Justicia frenaron investigaciones previas contra Epstein. Abusos en el Lolita Express. Prager relató haber entrevistado a numerosas víctimas y diferenció los roles de Clinton y Trump en ese avión. Y él indica: entrevisté a todas las víctimas, nunca hubo una insistencia en que Trump estuviera en un avión con estos niños y ocurriera una violación.
Pero eso no se puede decir de Clinton y no se puede decir de otros. Específicamente declaró que violaciones ocurrieron mientras Bill Clinton estaba dentro del avión. La protección de Trump a otros implicados. Prager dijo, creo que Trump está protegiendo a muchas otras personas. No se está protegiendo a sí mismo porque no hay nada ahí, refiriendo que él no está participando de lo que están acusando a las demás personas. Dijo Prager. Sugirió que la renuencia de Trump a desclasificar documentos y archivos podría deberse a un interés de proteger a figuras poderosas y mantener secretos de inteligencia nacional para los que trabajaba Epstein. También una retracción y respuesta oficiales, y es que Prager afirmó que Veritas que lo que él estaba hablando, esa conversación era casual y no profesional, y pidió que sus comentarios no fueran interpretados como precisos ni reflejo de una información confidencial. También el Departamento de Justicia hizo unas declaraciones donde respondió oficialmente negando que Prager tuviera acceso a hechos sustantivos, pero no negó la información. En contexto previo de vínculos con el Mossad, sí sabemos que Alexander Acosta, fiscal en el 2008, admitió que le dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia. Lo más preocupante es que Arin Bell-Manasseh y otros ex agentes del Mossad afirmaron que Epstein y Ghislaine Maxwell operaban trampas de chantaje sexual para el Mossad. Más información la va a poder encontrar en el periódico de Tiva TV y sobre esto continuamos observando. Angie González. El tema de Epstein no lo van a dejar morir, la verdad es que ahí hay cosas que todavía hay que averiguar. Hasta que no cojan eso. Sí, ahí hay cosas. Acusaciones, tal vez eso es lo que yo pienso, que tienen que haber acusaciones contra las personas que supuestamente cometieron y Clinton, a mí me parece, porque es que no han procesado a Clinton que tanto se ha hablado es que es peligroso. La verdad es que parece que Clinton era el cliente favorito constante de la isla de Epstein. ¿Okay? Bueno, yo mantengo una preocupación creciente con el asunto del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico y les voy a explicar por qué. Ustedes recordarán que en la semana pasada les compartimos una noticia de un proyecto de ley que se acaba de presentar en la Cámara de Representantes para que en los laboratorios clínicos usted pueda ir y pueda recibir las vacunas, ¿no? Exactamente qué vacunas puede recibir y bajo qué criterios, pues eso yo no lo tengo tan claro, pero eso fue lo que surgió en la noticia que ocurrió hace como semana y media. Y entonces, ayer, el Colegio de Tecnólogos Médicos anunció a través de sus redes sociales que desde ayer hasta este próximo sábado, y voy a citar, bebés y menores cubiertos por el plan de salud del gobierno, entiéndase la reforma, podrán realizarse gratuitamente la prueba de detección de plomo sin necesidad de referidos médicos en cualquier laboratorio de la red de Plan Vital. Este esfuerzo, sigue diciendo la nota de la red social, este esfuerzo responde al retiro preventivo de un alimento infantil por posible contaminación con plomo. El producto retirado es un puré de batata, manzana y espinaca de la marca Sprout Organics de 3.5 onzas y con el código de lote que termina en 4212. Voy a repetir esta información. El producto retirado por sospecha de presencia de plomo en este producto es un puré, en castellano es un baby food, de batata, manzana y espinaca de la marca Sprout Organics de 3.5 onzas y con el código de lote que termina en 4212 y que se vendió a través de las farmacias Walgreens.
Por lo tanto, a mí me suena esta cosa como bien rara últimamente, o sea, pues, ¿verdad? Que vivan las casualidades. Hace semana y media se presenta un proyecto para que la gente pueda ir a laboratorios clínicos a ponerse vacunas y entonces ahora la tarjeta de la reforma, sin que tenga usted un referido médico, va a poder llevar a sus niños a hacerse pruebas de plomo en los laboratorios clínicos que son parte de la red del Plan Vital. Y entonces la información es como que crea esta pregunta de qué está pasando con el Colegio de Tecnólogos Médicos, que de pronto luce que están pasando por encima de procedimientos que son los procedimientos estándar dentro de la medicina. Porque la pregunta es, ¿hasta qué edad entonces se espera que uno lleve a un niño a hacerse una prueba de plomo? ¿Por qué entonces no se supone que si usted tiene un niño que usted le compraba esa marca, que de hecho no es de las marcas más populares, más vendidas en Puerto Rico, ¿por qué usted no va a su médico y usted le pregunta a su médico si él estima pertinente que su niño se haga una prueba? O sea, entonces, de un tiempo para acá, ahora los laboratorios clínicos persiguen evadir el que el paciente vaya a donde su médico. ¿Por qué ahora de pronto la gente puede ir o a ponerse una vacuna? Digo, ese es lo que se espera que se logre en el proyecto. La gente podría ir, sin que tenga que ir a donde un médico, a ponerse vacunas en un laboratorio clínico o a hacerse unas pruebas de plomo en la sangre. Mire, yo creo que la mejor manera de usted identificar dónde está la verdad es empezar haciéndose preguntas. Puede que mis preguntas suenen ofensivas, pero la sospecha abre el espacio para la investigación. Esto a mí me resulta como raro. Entonces la pregunta es, si ahora las madres con niños que tienen tarjeta de reforma salen corriendo a los laboratorios con su tarjetita de reforma a hacerse estas pruebas de laboratorio, mi pregunta es, ¿quién las va a pagar? Porque en la vida nada es gratis. Entonces, ¿por qué el Departamento de Salud está autorizando el desembolso de un dinero para que se paguen las pruebas de plomo que se van a hacer en los laboratorios clínicos de aquí hasta el sábado sin una orden médica? Y entonces el Departamento de Salud ordena que se paguen a los laboratorios clínicos esas pruebas que se van a hacer a ciegas. A ciegas porque una mamá va a llegar allí, va a llevar a su bebé y va a decir, yo quiero que le hagan la prueba de plomo. ¿Ok? Así que tenga cuidado, hágase preguntas, visite a su médico. Si usted tiene duda, usted sabe cuáles son los productos que usted le compra a su bebé. Y son, y los voy a repetir nuevamente, los productos puré de batata, manzana y espinaca de la marca Sprout Organics de 3.5 onzas con el código de lote que termina en 4212, vendido a través de la farmacia Walgreens. Si usted no compró ese producto para su niño, usted no tiene que ir a ningún lugar a hacerle pruebas de plomo. Como dice Angie, que vivan las casualidades. Qué casualidad que todas benefician a los laboratorios. Exacto. Y esto tenemos que tomarlo con pinzas, mucho más que cuando usted recibe ese resultado, ¿qué va a hacer con él? Porque no fue un médico que le dijera cuál es el protocolo, ni tan siquiera para que le hicieran una lectura adecuada del resultado que ha salido. Definitivamente esto es algo que a mí me parece, ¿verdad? Pudiera equivocarme, que está diseñado para favorecer económicamente a los laboratorios, así que tenemos que estar bien atentos a esto. En otras noticias, Trump y Netanyahu anuncian plan histórico para desmantelar Hamas y retirar a Israel de Gaza. Vamos con la primera imagen, señor director. Esto ocurrió ayer en Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu acordaron un plan de paz de 20 puntos que podría cambiar el curso del conflicto, desmantelar a Hamas y retirar gradualmente las fuerzas de defensa israelí en Gaza, permitiendo el retorno de miles de familias palestinas desplazadas. El acuerdo, aunque no parece del total agrado para Netanyahu, contempla un alto al fuego inmediato de 72 horas para liberar 48 rehenes israelíes y recuperar los restos de 28 fallecidos, a cambio de 250 prisioneros palestinos y 1.700 detenidos desde el 2023. Hay una foto, señor director, si puedes compartirla. Ofrece amnistías y exilio seguro a miembros de Hamas que entreguen las armas y un envío masivo de ayuda humanitaria, reconstrucción de agua, electricidad, hospitales, la construcción de panaderías y la remoción, a mí me pareció esto muy interesante, la remoción de 40 millones de toneladas de escombros. Trump propone además prohibir expulsiones forzadas, excluir a más de cualquier gobierno y crear un comité palestino tecnócrata supervisado por un consejo de paz liderado por por Trump, junto a Tony Blair. El plan terminaría con la intención de Benjamín Netanyahu de invadir y anexar Gaza y Cisjordania, lo que es un logro de respeto por la administración Trump y lo que Trump está haciendo con este tema. Esto abre un camino condicional hacia la autodeterminación palestina, siempre que la autoridad palestina se reforme y Hamas acepte desarmarse, lo cual es la parte difícil. Ahora, Trump advirtió que si Hamas rechaza el acuerdo, apoyaría a Israel para terminar el trabajo. Lamentablemente sabemos cómo es que se está llevando el trabajo allí. La urgencia es crítica. Estamos hablando de 1.98 millones de personas que enfrentan hambruna en Gaza. El pan cuesta ahora mismo $9 el kilo y solo el 35% de las misiones de ayuda entraron en la última semana. Desde el 2023, 440 personas y 147 niños han muerto por malnutrición solamente. Los ataques y la crisis humanitaria no cesan. El 29 de septiembre un bombardeo dejó a 42 muertos y 190 heridos, elevando la cifra de fallecidos desde el 2023 a un total de 66.097 personas muertas en el área de Gaza. En Cisjordania, operaciones con drones y ataques en el área de Jenin y Nablus. El 28 de septiembre, esto estamos hablando bien recientemente, mataron a 5 palestinos, incluidos 2 niños, y destruyeron 2 hogares y desplazaron exactamente a 300 personas. La respuesta internacional es intensa. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Egipto respaldan el plan que presentó Trump y poder evitar este tipo de deportaciones forzosas. La Unión Europea y el Consejo Europeo lo ven como una gran oportunidad para una solución de lo que está ocurriendo, porque estaría impidiendo que Israel estuviera anexando estos lugares. La autoridad palestina respalda el camino hacia la autodeterminación. Eso estamos hablando de que están apoyando lo que viene siendo el Estado de Israel el Estado de Palestina y lo que viene siendo esa creación. Sin embargo, Hamas critica la falta de consulta porque dice que ellos no fueron consultados. Y esto, ¿verdad? Netanyahu, podemos indicar que por su parte mantiene su oposición a un Estado palestino. El éxito del acuerdo dependerá de que Hamas acepte y de que se abra unos corredores seguros para poder introducir 500 camiones diarios de ayuda esenciales para 1.9 millones de personas desplazadas que todavía están en la área de Gaza y en la área de Cisjordania. Esto es un paso importante lo que hizo Trump el día de ayer. Es muy ambicioso, aunque muchas personas han comentado en las redes sociales, han comentado también en áreas inclusive universitarias, y eso yo lo comparto, que es
bien difícil que esto se logre, pero es la primera vez que una persona presenta un plan al que tú puedes referirte para poder apoyar, negar alguno de los puntos. Así que esto es un buen paso por una posibilidad de que termine el conflicto y salga Israel de esa ocupación y pueda entonces salvar a las personas que están siendo amenazadas ahora mismo en Palestina. Angie. La realidad es que no sabemos si esto va a tener un resultado, pero algo hay que hacer y bueno, y damos gracias a Dios porque Trump está asumiendo una gestión que se supone que hace 2 años, casi 2 años, estuviera asumiendo la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que ellas existan precisamente para Hacer eso. tratar de que haya paz en la tierra, pero bueno, parece que están de vacaciones. Eh, quiero mencionar algo acerca de este ataque que hubo el miércoles pasado, el 24 de septiembre, donde un tirador atacó las instalaciones de ICE en Dallas. Y este hombre disparó desde la azotea de un edificio cercano, atacando directamente hacia el edificio de ICE. El ataque, que aparentemente iba dirigido hacia los agentes de ICE, pues realmente dejó un muerto y 2 heridos que eran detenidos, que estaban en ese momento, eran inmigrantes detenidos que estaban en ese momento en las afueras del edificio, estaban siendo trasladados allí para ser procesados por ser inmigrantes ilegales. Y el sospechoso, que aparentemente se suicidó, fue identificado como Joshua Young, de 29 años de edad. Y de acuerdo a las autoridades, el ataque fue un ataque político dirigido específicamente contra ICE. Pero entonces Kash Patel informó que en la escena del crimen se encontró una bala sin disparar con la frase anti-ICE escrita en la manera, escrita a la misma manera como fueron encontradas las balas que fueron encontradas en relación al asesinato de Charlie Kirk. Y el supuesto atacante había estado buscando, o sea, este hombre, Joshua Young, había estado buscando información por internet que mostró que había una planificación cuidadosa, que hizo múltiples búsquedas relacionadas al asesinato de Charlie Kirk y que incluso revisó videos y documentos sobre armas antes y el mismo día del ataque. Y por esta razón, el director del FBI, Kash Patel, piensa que hay alguna relación o al menos algún tipo de influencia en lo que fue el asesinato de Charlie Kirk sobre esta persona, Joshua Young, en la manera como él planificó y la manera como él ejecutó entonces este ataque, que fue entonces básicamente 2 semanas después del asesinato de Charlie Kirk, este ataque entonces a las instalaciones de ICE. Y en este momento el presidente Trump ha ordenado que se eleve el nivel de seguridad a todas las instalaciones de ICE en la nación americana y a los agentes de ICE. Esto está complejo porque salen información que no hace mucho sentido, pero en ese caso recuerdo que empezamos a buscar información que publicamos a través de la página de Tiva TV, donde estábamos hablando de la evidencia que mostraba que la mamá era una persona que tenía los rasgos que se podía identificar como una persona de izquierda radical, sí, por muchas situaciones. Sí. Eso sin duda es aparente. Siempre lo que a mí ese asesinato me está curioso es que nunca hubo un herido de ICE, sino que fueron 3 inmigrantes que lo que era lógico es que hubiera un ataque contra ICE, pero la evidencia tanto de la familia, que ahí es que sí me parece que es correcto, es que apunta de que sí, de que hubo una radicalización por parte de la izquierda. Tengo una noticia aquí que me llegó sobre Palantir,
Voy a leerle aquí brevemente. Palantir Technology, esto es la firma de análisis de datos fundada por Peter Thiel y apoyada por la CIA, está consolidando un control silencioso pero creciente sobre la inteligencia artificial militar y global. El 18 de septiembre, el Reino Unido inició un contrato de 750 millones de libras para integrar las plataformas de Palantir, Gotham, Foundry y Apollo en toda su estructura militar, desde barcos y ataques hasta misiles, prometiendo conciencia situacional en tiempo real, que esto no es otra cosa que inteligencia artificial. Este acuerdo, presentado como modernización y creación de empleo, también refuerza a Palantir como proveedor clave para la OTAN. El movimiento no es aislado. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de Palantir. Palantir maneja contratos millonarios con el Pentágono. El sistema de la IA Maven creció más de $1.000 millones en el 2025. La empresa entregó Hardware Titan por 178 millones y superó a competidores, a todos los competidores que tiene ahora mismo esta compañía. En Dinamarca incorporó Palantir su herramienta en defensa policial e inteligencia y posee fuertes críticas sobre privacidad y soberanía, especialmente por su influencia en Groenlandia. La OTAN firmó en abril un acuerdo acelerado para adaptar Maven, que esto es un software de Palantir, a operaciones multinacionales, creando una red transatlántica de vigilancia que nunca había existido antes. Expertos en derechos digitales alerta que Palantir no solo vende software, diseña el futuro de la guerra. Sus sistemas procesan datos de redes sociales, comunicaciones civiles y sensores para predecir amenazas, pero organizaciones como Amnistía Internacional han documentado sesgos que criminalizan comunidades enteras. Imagina un dron activado por un simple post o un patrón de GPS que ellos están impidiendo que tú te acerques a un área que tú no conocías. La empresa ahora mismo está valorada ya en más de $60 millones y ha visto subir sus acciones un 6.5% tras el anuncio británico. Mientras gobiernos prometen seguridad y modernización, surgen voces, muchas voces, en el Parlamento británico y en la sociedad civil exigiendo auditorías independientes para frenar una posible hipervigilancia global que diluya la frontera entre soldados civiles y, lo peor, que todo esto esté controlado por Palantir, porque mucha de la respuesta y muchos de los misiles que se lanzan no estarían apretados por una persona, no están esperando un botón, están esperando que la inteligencia artificial que ha instalado Palantir decida si lanzarlo o no, Angie. Esto de Palantir es como, yo lo digo y yo me siento como si estuviera en una película de ciencia ficción, pero es así. Pero en algún otro medio tú has escuchado el nombre de Palantir. No, aquí mucho, pero en ningún otro lugar, Y de verdad, este es un tema bien importante, la gente tiene que conocer esto. Pero antes de terminar, y con relación al ataque que hubo en las instalaciones de ICE el pasado miércoles, se informó que unas horas antes de ese tiroteo, la directora del Homeland Security, Kristi Noem, recibió mensajes que le advirtieron amenazas ambiguas que se publicaron en una red social, y esos mensajes salieron de una oficina de Gavin Newsom, y los mensajes, que eran muy ambiguos, decían que le iban a pasar cosas malas a Kristi Noem. Esos mensajes, esa publicación fue retirada rapidito y se ofrecieron disculpas, como que, bueno, fue un error, o yo no entiendo qué disculpas es que uno, ¿verdad?, pone, si fue jugando o si era, tú sabes, practicando Halloween, yo no sé. El asunto es que en estos momentos en los Estados Unidos hay un enfrentamiento entre las esferas del poder del gobierno federal y las autoridades de algunos de los estados demócratas. Así que el que este mensajito hubiera salido de una red social de las oficinas de Gavin Newsom diciendo que a
a la directora del Homeland Security le iba a pasar algo malo y solo unas horas después hubiera un ataque a unas instalaciones de ICE. Pueden ser casualidades, pero yo trato de creer en las casualidades cuando ya he explorado todos los demás ángulos. Entonces, yo quiero que le demos una miradita, ¿verdad? Tocando base entonces con la posibilidad de que hayan unos políticos en particular, gobernadores y legisladores demócratas que están avivando el fuego del odio contra los agentes de ICE. Mire, la semana pasada en una entrevista en un medio norteamericano, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que los agentes de ICE, y estas fueron las expresiones que usó, él dijo que eran enemigos malvados y anárquicos del pueblo. ¿Okay? Y esta es la retórica que él ha estado utilizando para defender una orden ejecutiva que él firmó prohibiendo que los agentes de ICE pudieran utilizar máscaras durante las intervenciones para no ser identificados. Esta orden ejecutiva que Gavin Newsom hizo, pues fue retada inmediatamente por la administración Trump ante los tribunales y Trump prevaleció sobre Newsom. Así que como un asunto de seguridad, los tribunales dijeron sí, los agentes pueden hacer lo que sea que tengan que hacer para garantizar su seguridad. Pero también Tim Walz, el que acompañó a Kamala Harris en la papeleta en las elecciones del año pasado, él también defendió que los agentes no usaran máscaras en un mensaje que ofreció recientemente desde una universidad, un discurso que le estaba dando desde una universidad. Y él dijo que si usaban las máscaras, pues no se iba a saber quiénes eran los agentes y quiénes no. ¿Ok? Así que, bueno, eso fue lo que dijo Tim Walz. Gloria a Dios que él no es nuestro vicepresidente. También el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que en este momento está siendo asediado por Trump. Trump le está respirando en la nuca por el problema de seguridad, de violencia, de delitos violentos que hay en su estado. Pues el gobernador de Illinois comparó lo que está haciendo ICE con lo que hacían los oficiales de la Alemania nazi contra los que no eran parte de ellos y criticó que las personas tengan que andar con identificación. ¿Okay? Así que Pritzker dijo que esta cosa de que la gente tengan que andar con una identificación para demostrar si son residentes o ciudadanos legales en el estado es algo similar a lo que hicieron en la Alemania nazi. Oiga, como si usted no tuviera que andar con su licencia de conducir para poder guiar un carro y cuando un guardia lo para y le dice, deme su licencia, más vale que usted la tenga porque si no le van a dar una multa, ¿ok? Entonces, son unos argumentos tan ridículos. Y entonces, para ponerle la cherry al mantecado, la persona que es mi comediante favorita, la representante Jasmine Crockett, ella dijo... y la voy a citar. Mire, si usted no sabe quién es Jasmine Crockett, búsquela y sígala, ¿ok? Porque de verdad, Jasmine Crockett, hay quienes dicen por ahí que la papeleta demócrata del 2028 va a ser Alexandria Ocasio-Cortez para la presidencia y Jasmine Crockett para la vicepresidencia. Así que eso van a ser unas elecciones divertidísimas, ¿ok? Pero ella dijo, cuando veo a ICE, veo a patrullas de esclavos. Porque como ella es negra y le ha sacado partido a esta cosa de ser negra, como hizo Kamala Harris en su momento, entonces esta es la misma, esta Jasmine Crockett es la misma que cuando empezó el cuatrenio, ella estaba proponiendo una ley para que se pagara una indemnización por daños a todas las personas de raza negra en los Estados Unidos por los daños sufridos a los negros esclavos hace 200 años en los Estados Unidos. ¿Ok? Proyectos que ellos someten que son brillantes. John. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Compartan estas noticias durante esta semana.
Muchas de las cosas que son más importantes es lo que está pasando con la Agenda 2030, porque todo se está dando de acuerdo a esos pronósticos. Sobre eso, recuerda adquirir el libro de la doctora Angie González. Lo puede adquirir por Amazon y lo puede adquirir físicamente aquí a través de Tiva TV. Mi nombre es Joe Vargas. Gracias, quédate con nosotros y que Dios les bendiga. Gracias.